Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de un lugar muy especial, Benissa. Vamos a viajar a través del tiempo para descubrir las muchísimas capas que la han ido formando, porque en este pueblo del Mediterráneo el pasado no es algo que esté en los libros, es algo que se respira en cada calle. Para entender Benissa, en Alicante, hay que quedarse con una palabra clave: palimpsesto. A ver, ¿qué es eso? Pues imaginen un pergamino de esos antiguos, ¿vale? En el que se escribe algo, luego se borra para escribir otra cosa encima, pero las marcas de lo que había antes nunca se van del todo, siguen ahí, visibles. Pues eso es Benissa, una increíble superposición de culturas, romana, árabe, cristiana, y cada una ha dejado su huella imborrable. Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos escarbando en las raíces más profundas, allá por la prehistoria. Luego nos meteremos de lleno en el legado de los Banu Ilsa, la herencia islámica, que es fundamental. Veremos cómo una época de crisis total llevó a una refundación y de ahí al esplendor de la Pasa. Y para terminar, daremos un salto al presente, para ver cómo todo ese patrimonio se gestiona hoy con tecnología punta, con Big Data. ¿Empezamos? Venga, pues vamos a por la primera capa de nuestro palimpsesto, la que está más abajo de todas. Nos vamos a la prehistoria y a la antigüedad para encontrar esos primeros asentamientos que definieron esta tierra para siempre. Si echamos un vistazo a esta cronología, queda clarísimo. Desde el Neolítico, pasando por los íberos y los romanos, esta zona nunca ha sido un simple lugar de paso. No, ha sido un hogar, un lugar estratégico y muy deseado en pleno Mediterráneo. Y cada cultura ha ido construyendo sobre los cimientos de la anterior. Y lo más fascinante es que este pasado tan remoto casi se puede tocar. El arte rupestre, por ejemplo, el del abrigo de pinos, con esa figura tan famosa, la Eva Pinera, es una ventana directa a la vida de hace miles y miles de años. Una auténtica joya, vaya, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y ojo, que un trocito de cerámica como este dice mucho más de lo que parece. Es la prueba material de que incluso después del colapso del Imperio Romano, la vida en Benissa siguió adelante. Había una comunidad estable, resiliente, que preparó el terreno para la siguiente gran capa cultural que estaba a punto de llegar. Avanzamos en el tiempo. Nos vamos ahora a una época que no solo le dio a Benissa su nombre, sino que literalmente esculpió su paisaje y su forma de entender la agricultura. El propio nombre, Benissa, que viene del árabe Banu Isa, o sea, los hijos de Isa, es en sí mismo un documento histórico. Nos está diciendo que, cuando las tropas cristianas llegaron en el año 1248, no se encontraron un descampado, sino una comunidad árabe perfectamente organizada y con un fuerte arraigo a esa tierra. Y aquí está la clave de todo. La estructura agrícola que crearon, su manera de gestionar el agua, sus técnicas de cultivo, todo era tan eficiente y estaba tan adaptado al terreno que los conquistadores cristianos, en lugar de destruirlo, hicieron lo más inteligente: lo adoptaron. Sabían que era la única forma de que la tierra siguiera siendo productiva. Pasamos a la siguiente capa de nuestro palimpsesto, y esta es una capa marcada por el conflicto, por la tensión constante, un periodo bastante dramático que cambió la arquitectura de Benissa y sobre todo a su gente. Hay que imaginarse lo que era vivir durante siglos con la amenaza constante de los ataques de piratas berberiscos. Ese miedo continuo obligó a la gente a protegerse, claro, y eso dio lugar a toda una red de torres de vigilancia y murallas que cambiaron por completo el paisaje de la costa. Y esta imagen nos dibuja una sociedad totalmente partida en dos. Por un lado, los cristianos, seguros detrás de las murallas del pueblo, con el poder en sus manos. Y por otro, fuera en el campo, los moriscos, que trabajaban la tierra. Una segregación social y territorial brutal que fue una auténtica olla a presión durante siglos. Y claro, en 1609 esa olla a presión estalló. Llegó un momento traumático que lo cambió absolutamente todo en Benissa: la expulsión de los moriscos. La expulsión dejó un vacío enorme, tanto de gente como a nivel económico. Benissa, de hecho, tuvo que ser refundada. Hubo que repoblarla con gente nueva, venida de los Pirineos, de Cataluña, de Aragón. Y las nuevas murallas que se levantaron ya no eran solo para protegerse de los piratas, sino que eran un símbolo para proteger y consolidar a esa nueva comunidad cristiana. Bien, después de esa refundación, Benissa consiguió encontrar una nueva identidad, en el siglo XIX, y esta vez no estaría definida por la guerra, sino por una auténtica edad de oro económica y agrícola. ¿Y cuál fue el motor de todo? Pues la uva moscatel y la exportación masiva de pasas, sobre todo a Inglaterra. Esto provocó un boom económico sin precedentes. Un solo producto conectó este pequeño pueblo de Alicante con el mismísimo centro del comercio mundial. Casi nada. Pero claro, producir pasas a esa escala no era cualquier cosa, era todo un arte.
Un proceso súper intensivo. Desde la cosecha, pasando por l'escaldar hasta el secado, todo requería una infraestructura muy particular, que como vamos a ver ahora, transformó el paisaje por completo. Los bancales, esas terrazas de piedra seca que hoy son patrimonio UNESCO, o los famosos riuraus, que son unas construcciones únicas para secar la uva. Todo esto es el legado físico de esa industria. Y aunque una plaga se cargó el negocio de la pasa, su huella en el paisaje es hoy un patrimonio cultural de un valor incalculable. Y con esto llegamos a la capa más reciente de nuestro palimpsesto, la de hoy en día. ¿Cómo se gestiona toda esta herencia histórica en pleno siglo XXI? Vamos a ver cómo Benissa está convirtiendo su pasado en una herramienta estratégica de futuro. La verdad es que tienen un enfoque doble que es muy inteligente. Por un lado, la restauración de toda la vida, la física, como la de las torres del siglo XVI, para que se pueda tocar la historia. Y por otro, el uso de la tecnología más puntera para entenderla, para gestionarla y para darla a conocer. O sea, que lo que están haciendo es usar herramientas como el Big Data o el Machine Learning para entender mejor qué hace la gente que visita Benissa. Analizan datos, siempre anónimos, para saber por dónde se mueven, qué les interesa en redes sociales, y con toda esa información pues toman decisiones basadas en datos. Están convirtiendo el patrimonio en un recurso turístico inteligente y sobre todo sostenible. Al final, la historia de Benissa como este gran palimpsesto cultural nos deja una idea muy potente. Nos demuestra que mirar al pasado no es un simple ejercicio de nostalgia, es, en realidad, la herramienta más importante que tenemos para entender nuestro presente y, sobre todo, para diseñar un futuro que sea más inteligente y más consciente de dónde viene. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje.